Muy bien, hermanos, vamos a entonces en esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo número 13 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de los Corintios, capítulo 13, y vamos a estar leyendo el versículo número 11. Nos ponemos de pie para leer con reverencia la santa palabra de Dios. Y en esta mañana la vamos a leer juntos todos, hermanos. Vamos a leer el versículo número 11. Pedimos de sus oraciones, hermanos, por la familia Tijerina, por la hermana Mines, la esposa de nuestro hermano David, que ya partió para estar con el Señor esta semana, el día de ayer. Y también pedimos oración por sus hijos, por la iglesia, que Dios los guarde, Dios también les dé fortaleza. Y el Señor, hermanos, esté con ellos en medio de esta situación del dolor que causa que nuestro hermano haya partido con el Señor. Sabemos, por otro lado, estamos contentos, sabemos que el hermano ya está descansando en las manos de nuestro Dios. Dice la Escritura, hermanos, el versículo 11, todos juntos leamos, por favor. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor, pedir a Dios su dirección. Padre, damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio de poder estar nuevamente en tu presencia en este día. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu palabra siempre trae la bendición a nuestras almas, lo que nuestros corazones necesitan. Pido, Señor, que en este momento, Padre, tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y podamos, Señor, ser iluminados para poder entender tu santa palabra y comprender, Señor, que hay mucho más que escuchar, sino también a poner en práctica lo que escuchamos aquí. Úsame para tu gloria, Señor, y que en esta mañana, Padre, todos los que hemos venido, los que estamos, como aquellos que están en otras distancias lejos de nosotros, pero que a la misma vez escuchan los mensajes, Señor, que aún aquellos hermanos también sean bendecidos con tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana, hermanos, quiero usar este texto que acabamos de leer, en las últimas palabras del texto, donde dice, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Hay algo interesante en estas palabras del apóstol Pablo. Casi al terminar el capítulo de la segunda carta que le envió a los hermanos en Corinto, él les da una declaración, les hace una declaración muy importante. Y el versículo habla acerca del Dios de paz y de amor. Dios de paz y de amor. Pero me llama la atención lo que dice enseguida. Dice será. Será, no dice que es. Muchas veces nosotros hacemos suponer que Dios está conmigo, porque Dios dice que Él estará con nosotros. Amén. Y nosotros pensamos que Él siempre está con nosotros. Pero hay algo interesante que nos llama la atención en el texto aquí, es porque el apóstol Pablo dijo será. Eso quiere decir que no estaba con ellos. Dios no estaba con ellos, pero había una manera que Él pudiera estar con ellos. Yo no le preguntaría a usted, hermanos, que me dijeran cada uno de ustedes, pero sé que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, tendríamos la misma respuesta. ¿Cuántos queremos que Dios esté con nosotros? Todos queremos que esté. Queremos que Él esté con nosotros en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Nosotros queremos que Dios esté ahí. Pero hay algo interesante que el texto dice aquí, que es que Dios no siempre va a estar ahí. Y hay algunas razones por qué Dios no puede estar ahí. Y Dios sí quiere estar con nosotros. Y para ello Él nos da en su palabra algunas cosas que nosotros debemos de hacer para que Él esté con nosotros. Así que el tema de esta mañana que vamos a estar tratando, hermanos, es la importancia de la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios con nosotros, que Él esté con nosotros, hermanos. Es importante que Él esté en nuestras vidas
cada día en lo que hacemos. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, allá en el primer libro de la Biblia, hermanos, la historia de José? La Biblia dice que José, Dios lo bendecía. Todo lo que hacía José con sus manos, Dios lo prosperaba porque Dios era con él. ¿Se acuerdan? Dios era con él. Había una gran bendición en la vida de ese muchacho. Dios lo estaba bendiciendo, hermanos, en una gran manera, hasta el punto que llegó a ser el segundo del rey de Egipto. ¿Todo por qué? Porque Dios era con él. Nosotros necesitamos que Dios sea con nosotros. En mi vida yo necesito que Dios esté conmigo. En mi matrimonio yo necesito que Dios esté conmigo, si no me va a ir como a feria. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Pero qué bendiciones cuando Dios está con nosotros. ¿Qué no dijo Pablo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que se venga el mundo entero. Dios es con nosotros. Amén, hermano. Esa es la expresión que dio Pablo al decir eso. Entonces, por eso que esta mañana vamos a hablar sobre ese tema. La importancia de la presencia de Dios con nosotros, hermanos. Aunque todos lo proclamen, y hermanos, y no siempre, hermanos, va a ser así. No todo el tiempo va a ser, aunque todos proclamen, decir que está Dios con ellos, porque todos decimos que Dios está con nosotros. Dios te guarda, Dios te cuida, y Dios va conmigo. En fin, todos decimos eso. No es cierto en muchas personas. En muchas iglesias tampoco lo es. No porque haya mucho bullicio y mucho ruido y muchas cosas, hermano. Eso no hace, hermanos, evidente la presencia de Dios en las personas. Hay algunas cosas que nosotros necesitamos hacer para que Dios haga acto de presencia con nosotros. Hay algunas cosas que Pablo mismo las explicó aquí. Ahí están una tras otra. Y hermanos, quiero decirles antes de compartir esas cosas, que Pablo no dijo que nosotros, si haríamos alguna de esas cosas, ya con eso contaríamos con la presencia de Dios. No, el apóstol Pablo estaba diciendo que necesitábamos hacer todas y cada una de esas cosas. A decir verdad, son 5 cosas que Pablo enumeró que nosotros necesitamos hacer si queremos la presencia de Dios con nosotros. Si queremos que Dios bendiga nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, si queremos que Dios bendiga nuestras familias, si queremos que Dios bendiga nuestras iglesias, si queremos, hermanos, que Dios sea con cada uno de nosotros en todo lo que hagamos, vamos a tener que llevar a cabo las 5 cosas que Pablo mencionó aquí. El versículo 11 comienza diciendo: resta, hermanos, por lo demás, hermanos, que tengáis gozo. Necesitan. La primera cosa que tiene que haber en la vida de cada persona que quiere la presencia de Dios en su vida, necesita comenzar por tener gozo. Que tengáis gozo, hermanos. Hermanos, es verdad que hay muchas cosas que nos vienen a quitarnos el gozo, que vienen a quizás a desalentarnos, pero por medio de todo eso, hermanos, nosotros debemos de aprender a tener gozo. Si no hay gozo en la vida, si nosotros no estamos gozando de las cosas de Dios, disfrutando las bendiciones de Dios y agradeciendo a Dios por cada bendición que Él nos ha dado, entonces nosotros, hermanos, no podemos hacer que la presencia de Dios se acerque a nosotros. Quiero que veamos algunos versículos al respecto, hermanos. Mire lo que dice el capítulo 3 de Filipenses. Busquemos ahí para entender esto, hermanos. Me gusta siempre leer varios versículos de la Biblia porque no quiero que me escuchen a mí, más bien quiero que escuchen a Dios. Capítulo 3, y mire lo que dice el versículo 1, por favor. Filipenses 3, 1. Una vez más usa Pablo las mismas palabras. Resta, hermanos. Ahora nada más hace falta esto, hermanos. Que os gocéis en el Señor. Que os gocéis. Nada más les hace falta una cosa, hermanos. Que se gocen en el Señor. Yo pregunto en esta mañana, hermanos, y hay que ser honestos, y hay que ser sinceros con esto. ¿Qué es lo que más nos causa gozo? ¿En qué nos estamos gozando nosotros? ¿Dónde reímos más? ¿En qué área de nuestra vida nosotros disfrutamos más? Según el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de disfrutar más, de gozarnos más en el Señor. Amén. Nada más les hace falta una cosa, hermanos. Dice el versículo 1.
que os gocéis en el Señor. Gócese en el Señor. Hermanos, cuando uno viene a la iglesia, uno debe gozarse. Debe de venir a gozarse en la casa de Dios. Cuando uno abre su Biblia, uno debe de gozarse de poder escuchar la voz de Dios. Cuando uno dobla sus rodillas, si puede doblar sus rodillas e hincarse, hermano, para orar a Dios, uno debe de gozarse de poder hablar con Dios. Cuando uno se encuentre con los hermanos, uno debe de disfrutar la presencia de los hermanos. Debe de gozarse en las cosas del Señor. Hay un himno que cantamos algunas veces aquí, hermanos, con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. ¿Se acuerdan de ese himno? Pues bien, eso es lo que quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de disfrutar, de gozar en el Señor. ¿Por qué gozamos con los hermanos? Porque estamos en el Señor. Dice Pablo, a mí a la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ahora, hay otro versículo en esta misma carta, el capítulo 4. Mire usted ahí el versículo 4 también. El versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. El verso 4, gozaos en el Señor siempre. No algunas veces ni cuando las cosas vayan saliendo como ustedes les gustan que salgan, sino que gócense siempre. Aun cuando las cosas sean contrarias, deben de aprender a gozarse. Otra vez os digo que os gocéis. Qué bendición, hermanos. Si un cristiano aprende a gozarse en el Señor, hermano, la alegría, el gozo que Dios da, es algo mucho, hermanos, es una manera muy grande que Dios usa para vencer, hermanos, todos los ataques del diablo. El diablo va a seguir atacando. ¿Se acuerdan que no hace mucho tiempo hablábamos acerca de la armadura de Dios? ¿Se acuerda que el diablo tiene sus dardos que está lanzando continuamente contra todos nosotros? Pues bien, nosotros vamos a poder vencer y hacer que el diablo se vaya de nosotros cuando aprendamos a gozarnos en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, otra vez os digo que os gocéis, gócense, hermanos. En otras palabras, dice Pablo, no me voy a cansar de decirles, hermanos. Voy a seguirles diciendo que se gocen, gócense, gócense. No pierdan la oportunidad de gozarse en el Señor. Ahora mire lo que dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso número 16. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Estad siempre. El gozo debe ser algo permanente. Siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ahora, el apóstol Pedro escribe también en su primer carta, hermanos. Si va ahí, por favor, Primera de Pedro, capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, el versículo número 13. El 12 dice, carísimos, amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Hermanos, ¿gozados en qué? En que somos participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. La bendición, hermanos, no solamente de tener las bendiciones de Dios y todas las cosas saliendo a nuestro favor, sino gozándonos también cuando las cosas no están saliendo del todo bien. Cuando los problemas se arrecian, hermanos, cuando los problemas crecen, debemos de gozarnos, gracias a Dios. ¿Se acuerdan de aquel cantito que cantábamos? Si el diablo está enojado, hay una razón, hermanos. Hay que gozarnos porque el diablo anda enojado. Hay que gozarnos porque el diablo la emprendió contra nosotros. Y hay una razón, es porque Cristo está en nuestro corazón. Amén, hermanos. Hay una segunda cosa que Pablo mencionó a los hermanos en Corinto acerca de cómo podemos hacer que nosotros podamos contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Primeramente, que tengáis gozo. Segundo, que seáis maduros.
o perfectos, como dice ahí. Tenemos que alcanzar la perfección, hermano. No podemos madurar si primero no hemos demostrado que nos gozamos aún en las tribulaciones. Si nosotros estamos gozándonos, hermanos, aún en las dificultades, aún en las flaquezas, como dijera Pablo también, hermanos, nosotros estamos alcanzando la madurez que Dios espera de cada uno de nosotros. Mire la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios y busquemos el capítulo número 14, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 14, mire el versículo número 20, por favor. Dice: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Hay que madurar en cuanto al conocimiento. Es importante, hermanos. Dios quiere que el cristiano, los hijos de Dios, seamos maduros. Tenemos que madurar. Nacemos de nuevo el día de nuestra conversión a Cristo. Pero en el transcurso del tiempo, hermanos, Dios quiere que vayamos madurando cada vez más. Algunos que tenemos ya algunos años sabemos lo que estamos diciendo, porque, hermanos, hoy nosotros entendemos y tenemos conocimiento de las cosas que no conocíamos cuando recién nos convertimos a Cristo. Ahora el Señor nos ha dado un conocimiento, tenemos una madurez espiritual, hemos logrado alcanzar algunas cosas, entender algunas cosas que antes no entendíamos. Mire lo que dijo Pablo en el capítulo 13 de esta misma carta, hermanos. Capítulo 13, la primera de Corintios, el versículo número 11. Dijo Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño. Amén. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Esa era la actitud que tenía Pablo cuando era niño. Si ustedes recordarán, hermanos, en el primer viaje que hizo Pablo junto con Bernabé, dice la Biblia que hicieron su primer viaje, y en el primer lugar donde llegaron, la primera isla que llegaron, tuvieron problemas. Hubo contrariedades ahí. Se levantó gente contra ellos, en fin. Y entre ellos iba un sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Y Juan Marcos, cuando vio el problema que se levantó, dijo: esto no es para mí. Y agarró sus cosas y se regresó. Abandonó al grupo. No quiso seguir adelante enfrentando los problemas que suscitarían más adelante. Bueno, pasó el tiempo, hermanos, y después de un tiempo, Bernabé y Pablo decidieron recorrer una vez más para ir a visitar las iglesias que habían establecido. Y en esta ocasión, la Biblia dice que hubo un tremendo lío entre Pablo y Bernabé. Y la razón es porque Bernabé quería llevarse al sobrino de nuevo y Pablo no lo quería con ellos. Pablo dijo: si este nos dejó a mitad de camino la primera vez, nos va a volver a dejar. Las cosas no van a ir mejor en esta ocasión. Vamos a enfrentar nuevos contratiempos y este nos va a abandonar. De tal manera, dice la Biblia, que hubo tal discusión entre ellos, hermanos, que casi se iban a los golpes. Pablo y Bernabé. Uno no puede imaginarse eso, hermanos, pero sucedió. Se pelearon de tal manera que se dividieron. Y dice la Biblia que Pablo tomó a Silas y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Cada quien agarró su rumbo. Se separaron. Y vaya, hermanos, que Bernabé, la Biblia dice que Bernabé era un hombre de gran corazón. Y para que hayan tenido una discusión de tal manera, hermanos, y hayan llegado hasta ese punto, es porque había algo ahí. ¿Y qué fue lo que hubo ahí? Es que Pablo dijo: yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Era un hombre nuevo en las cosas de Dios. Pero mire lo que dice él, el versículo 11 donde estamos. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño, ya maduré. Porque ahora Pablo le pide a los hermanos: tráiganme a Juan Marcos, porque me es útil. Ahora Pablo reconocía que aquel que lo había abandonado era un hombre útil.
Cuando nosotros miramos a los hermanos y no, yo no quiero, no, yo no lo quiero conmigo, no. Es porque no hemos madurado todavía. Necesitamos madurar y ver que las personas que menos saben también son útiles. También son útiles. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dijo el Señor acerca del yugo? ¿Se acuerdan lo que dijo allá por el capítulo 11 del Evangelio de Mateo? ¿Qué dijo el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero dijo otra cosa más. ¿Qué otra cosa más dijo? Y aprended de mí. Hermano, el yugo era donde ponían a dos animales, dos bueyes para que jalaran el arado o la carreta. Y regularmente, hermanos, ponían a un buey o un animal que era experto, junto con otro que no sabía, para que aprendiera el nuevo del que sí sabía. Por eso el Señor dijo, júntense conmigo y yo les voy a enseñar. Sé que ustedes no saben, pero si se unen conmigo, yo los enseñaré para que sepan cómo se hace. Si no, ustedes van a andar agarrados de la greña todo el tiempo. Amén, hermano. Le preguntó un niño a su mamá. Dijo, mami, ¿por qué te veo que te están saliendo unos cabellos blancos en la cabeza? Y la mamá le contestó, dijo, son los corajes que me haces pasar tú a mí. Por eso me están saliendo canas de tantos corajes que me haces pasar. Y le dice el niño a la mamá, dice, entonces tú eres muy mala con mi abuelita. La mamá estaba peor. Hermanos, los hermanos no deben andar así. Debemos de aprender. Todos necesitamos de todos. Amén, hermanos. Por eso Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, me peleaba con quien fuera. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Esas cosas ya no se hacen. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición cuando aprendemos nosotros a hacer las cosas como Dios dice, hermanos. Mire lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Mateo 5, el versículo 48. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el versículo 48. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Mire, ¿qué dice ahí? Sed, pues, vosotros perfectos o maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso dijo el Señor, únete a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y Dios está buscando esa perfección en nosotros. Queremos la presencia de Dios con nosotros. Para que eso se pueda lograr, tenemos que primeramente aprender a gozarnos nuestra vida en Cristo. Y segundo, ser maduros en el Señor. Mira el capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 3, el versículo 16 y el 17. Mire lo que dice ahí. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esa es la razón por qué el Señor quiere que nosotros maduremos. Dios quiere un pueblo que se goce, pero que sea maduro. Nosotros podemos lograrlo, hermanos, con la palabra de Dios. En este versículo nos dice claramente que nosotros podemos madurar mientras más leemos la Biblia, hermanos. Amén. Pero hay una tercera cosa que Pablo dijo. No solamente que tengáis gozo, que seáis maduros, pero también dijo que tengáis consolación. Que tengáis consolación. Y cada una de estas cosas las fue agregando. No fue diciendo que tengan gozo o que sean maduros o que tengan consolación. No, todas van juntas. Cada una de estas cosas van unidas una a la otra. Una nos lleva a la otra. El gozo nos lleva a la madurez. Y la madurez nos lleva a la consolación, hermanos.
En Mateo capítulo 5, volvemos al Evangelio según San Mateo, a ese mismo capítulo, pero ahora el versículo número 4. Mire lo que dijo el Señor ahí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es verdad, las luchas, las pruebas, las dificultades, las pérdidas, todo nos causa dolor y en muchas ocasiones nos causa llanto. A veces lloramos por el dolor. Algunas veces, hermanos, cuando uno se aflige, llora también. Cuando lo lastiman, a veces lo lastiman sentimentalmente, también uno le da por llorar. Pues dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos pueden recibir consolación del Señor. Ahora quiero que vea otro versículo, hermanos, el capítulo número 15. Pero en Romanos, por favor. Romanos capítulo 15. Vamos a buscar esa cita, por favor. Romanos capítulo 15, el versículo número 4. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice aquí la escritura, hermanos. El versículo 3, para que lo entendamos más claramente, dice: porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para vuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué bendición, hermanos! Dios promete darnos consolación en nuestro llanto, en nuestras lágrimas. Pero Él también promete, hermanos, que su palabra, la Biblia, lo que usted tiene en sus manos, le dará consolación. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? De que de pronto ustedes estaban con alguna tristeza en su vida, algún desaliento, y de pronto abrieron su Biblia, hermanos, y encontraron la cita exacta. Esas palabras que usted, sin duda alguna, le dio gloria a Dios por lo que Dios le dijo ahí. Porque Dios nos da consolación, hermanos. Él es el que nos consuela. El hombre no tiene palabras para consolar, pero Dios sí en su palabra. Por eso que tenemos que estar pendientes de lo que Dios dice, hermanos, porque ahí Dios nos va a consolar. Muchas de las veces cuando escuchamos la predicación, muchas de las veces Dios nos está consolando con la predicación de la palabra de Dios. Así que las Escrituras nos consuelan, hermanos. Hay otro versículo también, hermanos, en la segunda carta a los Corintios. Nuevamente vamos a la segunda de Corintios, capítulo número 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. ¿El Dios de qué, hermanos? Toda consolación. Si usted necesita consuelo, tiene que ir a Dios. Tiene que traer a Cristo, al Señor, a su vida para que Él consuele su alma. El cual, noten, hermanos, el verso 4, el cual nos consuela en todas, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Miren, estos tiempos que estamos pasando, hermanos, yo veo la gente angustiada. La gente, hermanos, con temor, con miedo. Han entrado en pánico. Por esa razón Dios nos dice a nosotros, los que creemos en Cristo, hermanos, que debemos aprender a confiar en Dios. Nosotros debemos estar confiados en Dios. No despreocupados, no descuidados, pero confiados en Dios. Agradecidos con nuestro Dios. Y la razón es porque nosotros, hermanos, los que tenemos esa consolación, debemos de consolar a otros. A aquellos que se encuentran angustiados, hay que llevarles una palabra de aliento. Hay que llevarles, hermanos, una palabra de consuelo. Y decirles, esto no es el fin del mundo. Esto va a pasar. Es verdad, es peligroso, pero tiene cura. Si te contagias, no te preocupes, te puedes curar.
Muchas personas han muerto del miedo. Nada más porque supieron que estaban contagiados, se murieron. Se les paralizó el corazón de pánico. Si es verdad, te puedes morir, pero hermanos, también te puedes curar. Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué las noticias, hermanos, que salen por televisión, los noticieros, por qué nunca le han dicho a la gente que te puedes curar? Siempre están metiéndole miedo a la gente. Los médicos, ¿por qué no están curando a los enfermos? Dios nos dijo a nosotros: ustedes están siendo consolados con mi palabra para que vayan a consolar a otros. Dile al vecino que no se preocupe, Dios puede sanarlo. Dios puede hacer la obra. Siga las instrucciones, tómese el medicamento y Dios puede hacer la obra. Porque así lo ha hecho, hermanos. Miles de personas que fueron contagiadas, todas ellas fueron sanadas. En su gran mayoría la gente se sana, hermanos. Son unos cuantos que han muerto. Sí están muriendo mucha gente, pero en su mayoría se sanan. Dios dice, hermano, tú tienes una palabra de consuelo, compártela. Ve con aquellos que están desconsolados, aquellos que sienten que la muerte está llevándolos, los está arrastrando. Ve y diles que hay una esperanza para ellos. Además de todo, hermanos, yo creo que como alguien escribió un pensamiento, me gustó ese pensamiento. El problema no es morir, sino el problema es morir sin Cristo. Me gustó eso, porque ese es el gran problema. Hay una esperanza, que te estás muriendo, entrégate a Cristo, recibe a Cristo antes que te mueras, porque después de la muerte es el juicio, ya no hay oportunidad. Tienes que hacerlo antes de morir. No importa cuánto conozcas de la Biblia, pero si no eres salvo, te vas a ir al infierno. Necesitas que tú te entregues a Cristo para que seas salvo, para que al día de la muerte el Señor abra una puerta, pero que sea para el cielo. Mire, lo interesante es que Dios en su palabra dice: pongo delante de ti la muerte y la vida. Tú decides qué quieres. Yo te recomiendo que escojas la vida. Así dice Dios. Pero tú decides si quieres la vida o quieres la muerte. ¿Qué es lo que tú quieres? Así que en esta mañana, hermanos, lo importante de todo, hermanos, es que nosotros tomemos la consolación de Dios para consolar también a otros. Mire lo que dice el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salud o salvación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos consolados, hermanos. Cada cristiano debe estar bajo esa consolación de que Cristo, el médico por excelencia, está en nosotros, y Él está por cada uno de nosotros, y lo puede hacer por los demás también. Una cosa más que Pablo le recomendó a los corintios: no solamente que tengáis gozo, que seáis maduros, perfectos, que tengáis consolación, sino que sintáis una misma cosa. Estamos hablando de las cosas que son necesarias hacer si queremos la presencia de Dios con nosotros. En la carta de Pablo a los Filipenses, nuevamente, hermanos, vamos a buscar ahora el capítulo 2 y versículo 2. Filipenses capítulo 2. El versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Hermanos, es importante que nosotros tengamos un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo dice: no hay
mayor gozo para mi vida que ustedes sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que sean unánimes, que sientan una misma cosa. Eso, hermanos, como pastor se los digo también. Como pastor de la iglesia se los digo, hermanos, no hay gozo tan grande para el pastor ver a los hermanos unidos, unidos, y no de la greña. Amén, hermanos. En todas las iglesias regularmente hay dos líneas de bancas. Y los de las bancas derecha están peleados con los de la banca izquierda. No. Espero que no. Pero regularmente en las iglesias hay un lugar donde se sienta cada uno. Yo pregunto por qué no se sientan en cualquier banca. ¿Por qué siempre escogen la misma? Y los demás respetan la banca del otro. No se sientan ahí. No, porque puede que se enoje. Esta es mi banca. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí se fijan que pasa eso en las iglesias? Y Pablo dice, para mí no hay mayor gozo ver a los hermanos unidos, que no se pelean por nada, que no andan peleando porque te ocupaste mi lugar, estás en mi espacio. Que haya esa perfecta unidad, que sientan lo mismo, que tengan el mismo sentir. Mire, estamos en la iglesia, algunos están temblando de frío, porque los que tienen calor le bajaron a la temperatura, y luego otros están sudando, están sude ahí, y el que tiene frío va y le apaga el aire, porque él tiene frío. Y dice Pablo que todos sientan lo mismo. En otras palabras, si tienes calor, respeta al que tiene frío. Si tienes frío, respeta al que tiene calor. Es simple. ¿Tienes frío? Tráigase una colchita, hermanos. Amén. ¿Tienes calor? Tráigase un abaniquito. Es sencilla la cosa, pero hay que ser unidos. Mire, hay otro versículo que quiero que veamos rápidamente, hermanos. Estamos en Filipenses capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 3. Y mire lo que dice ahí la palabra del Señor, versículo 15, por favor. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos a la misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cuál es la misma regla? La palabra de Dios, que no nos deja mentir, que no nos deja actuar de una manera equivocada. Vamos siguiendo la misma regla. Hay otro versículo, hermanos, capítulo 4 de esta misma carta, por favor. En el versículo número 1 dice, así que, hermanos míos amados, deseados y gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y luego agrega un pequeño mensaje a dos hermanitas de la iglesia bautista fundamental. Y les dice, a Eodias ruego y a Sintique exhorto. A una le ruega y a la otra le exhorta, que sientan lo mismo en el Señor. ¿Sabe por qué Pablo le escribió una pequeña notita a las hermanitas esas dos? Porque andaban de la greña, andaban peleadas, no se llevaban bien. Una decía, es que yo no tengo pelos en la lengua. Y la otra decía, pues yo lo que pienso lo digo. Andaban agarradas de la greña. Y sabe que esos detallitos hacen que la gente se desaliente, se desanime. La gente que nos escucha. No, hombre, ¿qué voy a hacer a la iglesia? Ahí estos hermanitos ahí andan como perros y gatos. Andan peleándose unos contra otros. Eso no es de Dios. ¿Cómo esperamos que Dios esté con nosotros con ese tipo de actitud? Él no puede estar donde hay ese tipo de rencillas entre los hermanos, donde hay pleitos entre los hermanos. Dios no puede estar ahí, hermanos. En nuestras casas, en nuestros problemas, en nuestras discusiones, la primera persona que se sale de la casa es el Señor. Y el Señor dice, no, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar donde hay peleas, donde hay pleitos, donde hay rencillas, donde los hermanos andan agarrados uno contra el otro.
Ustedes como yo queremos que Dios esté con nosotros. Vamos a tener que evitar eso, hermanos. Tenemos que evitar. Tenemos que tener el mismo sentir. Hay que sentir las mismas cosas. Somos una familia en Cristo y todos debemos estar luchando por lo mismo. Amén. Vamos a dejar a estas hermanas tranquilas ahí. Vamos a ver un último versículo en esta parte, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, vaya ahí por favor. En el capítulo 3, el versículo número 8. Miren lo que dijo el apóstol Pedro acá. Y finalmente, sed todos. Cuando dice todos, hermanos, se refiere a todos. Hace referencia al papá, a la mamá y a cada uno de los hijos. Hace referencia al pastor y a cada uno de los miembros de la iglesia. Todos. ¿Qué dice que debemos ser todos? De un mismo corazón. Compasivos. Amándoos, que nos amemos fraternalmente. La palabra fraternal quiere decir amor de hermanos. Porque eso es lo que somos, hermanos. Hermanos en Cristo. Y los hermanos deben de amarse. Lamentablemente en algunas familias los hermanos se pelean. Se pelean algunas veces hasta la muerte. Se matan unos contra otros. Y eso por falta de amor fraternal. No hay ese amor de hermanos. Los hermanos debemos de amarnos naturalmente, hermanos. Naturalmente. O sea, no debemos esperar ir a la escuela para aprender a amarnos como hermanos. Eso debe ser natural. Porque es mi hermano. ¿Por qué lo amas? ¿Por qué lo perdonas? Porque es mi hermano. Que me hizo enojar, sí, pero es mi hermano. El otro día me transió, pero es mi hermano. Hay hermanos transas, sí, está bien, ¿verdad? Pero es mi hermano. Nada más por eso, hermanos. El otro día me hizo enojar y me hizo unas cosas ahí que me molestaron, pero es mi hermano. Es natural, hermanos. Es el amor fraternal que nace del corazón de nada más porque somos hermanos. Y Dios quiere que ese mismo amor esté entre todos nosotros, como hermanos. Amor, dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Los hermanos, además de ser hermanos, deben ser buenos amigos. Amén. Además de ser hermanos, debemos de ser buenos amigos. Yo creo que los cristianos debemos de buscar amigos en la iglesia. Hay algunos hermanos que tienen sus mejores amigos allá fuera de la iglesia. Esos son sus amigos con los que comparten, con los que conviven, con los que la pasan los días. Yo les voy a preguntar algo y no me tienen que contestar, hermanos. ¿A cuántos de los hermanos en la iglesia usted ha llamado durante la cuarentena? ¿A cuánta gente usted, de los hermanos de la iglesia, usted les ha llamado porque son sus amigos? Pues es que, ¿qué, hermanos? ¿Queremos que Dios esté con nosotros y nuestros amigos? ¿Dónde quedaron? ¿Sí me entienden, hermanos? Por si acaso no me entendió, vamos a mirar la última cosa. Dijo Pablo, que tengáis gozo. Eso tienes que tenerlo para que Dios esté contigo. Que seáis maduros, perfectos. Que tengáis consolación, que sintáis una misma cosa. Y por último, la última cosa que Pablo les dijo, también va a ser necesario que tengáis paz. Que tengáis paz. Si uno puede tener gozo, uno madura. Y si uno madura, hermanos, uno puede tener consolación. Y si uno ya tiene esa consolación en su vida, uno puede tener esa unidad entre los hermanos. Podemos sentir una misma cosa. Y si nosotros podemos sentir una misma cosa entre los hermanos, ahora nosotros podemos tener paz. Podemos tener paz. Rápidamente busquemos unos versículos para terminar, hermanos. En el Antiguo Testamento, en el Salmo número 34. Vamos a buscar en el libro de los Salmos. Qué cosa rara, en esta mañana no hemos tocado los salmos, ¿verdad? Casi siempre vemos algunos salmos para los mensajes que predicamos, pero hoy nos hemos tardado hasta este momento. Capítulo 34 y vamos a leer el versículo número 12. Vamos a leer el versículo 12, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: ¿Quién es el hombre que desea vida
que codicia o desea, anhela días para ver bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y síguela. No puedes encontrar paz usando la lengua de una manera mala. Por eso dice, guarda tu lengua, el versículo 13. Déjate de andar hablando. No andes murmurando, no andes criticando, no andes chismeando. No hable mal de la gente. Porque toda persona que hace eso no puede tener paz. No puede tener paz. ¿Usted quiere tener paz? Debe limitarse en lo que habla. Mantenga el cuidado con lo que dice. Porque si usted habla, las palabras que salen ya no pueden regresar adentro. Lo que yo dije ya fue dicho. Es como cuando usted aprieta el tubito de la pasta dental. Usted lo aprieta, sale, lo pone en su cepillo. Pero es que quiero hacer otra cosa. Usted no lo puede volver a meter al tubito. ¿Cuántos de ustedes le han hecho la cala? No se puede. Así son las palabras. Una vez que salen de la boca, ya no las puede regresar. Ya las dije, ya lastimé, ya mentí. Por eso dice, hermano, usted quiere ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. Ahora noten las palabras del salmista. Dice aquí que la paz no es algo que usted va a tener naturalmente. La paz usted va a tener que buscarla. ¿Cómo va a buscar y va a encontrar la paz? Con la boquita cerrada. No ande hablando, no ande murmurando, no ande criticando. Para que la paz la pueda encontrar. Una vez que encuentra la paz, ¿qué dice? Síguela, síguela. ¿Cómo vamos a poder seguir la paz? Manteniendo las boquitas cerradas, no criticando, no murmurando, no hablando mal de nadie, cuidando nuestro vocabulario. ¿Cómo hablamos? ¿Qué son las expresiones que usamos? ¿Qué palabras decimos? Hay personas que cambian las palabras solamente para disfrazarlas, pero la verdad que querían decir otra cosa. Hay algunos que usan la palabra chihuahua para decir lo que querían decir. ¿Sí? ¿Han oído los muchachos jóvenes, hermanos? Usan palabras que usted necesita corregirles también. Porque hay palabras que los muchachos están usando porque las oyen allá afuera. Y debemos de quitarlas. No debemos de usarlas. Son palabras que no traen edificación. Queremos la paz de Dios y el único que tiene la paz es Dios. Amén. Rápidamente busquemos otra cita, el capítulo 119, hermanos, de este mismo libro, el libro de los Salmos. Pero vamos al capítulo 119, el capítulo más largo de este libro. 119, el versículo 165. También es otro de los capítulos que tiene muchos versículos, hermanos. 165, por favor. Mire lo que dice ahí el salmista también. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Dónde se encuentra la paz? En la palabra de Dios. Cuando vemos un hombre armado, nuestra mente nos lleva a pensar es un hombre peligroso. Un hombre con un arma es un hombre peligroso. Ten cuidado con ese hombre, trae un arma, trae una navaja, trae un machete, trae una nigasura, digo, una resortera. Es peligroso. Pero cuando miras a un hombre con una Biblia, ¿qué piensas, hermano? Es un hombre de paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Uno no piensa, ese hombre es peligroso, trae una Biblia, me va a dar un bibliazo. Uno no piensa así. Uno piensa que ese hombre trae algo bueno. Por eso es que es necesario buscar la paz y seguirla. Amén. Colosenses capítulo 3, hermanos. Sé que ya es tarde, nos está dando algo de hambre y ya nos queremos ir. Algunos ya se fueron quizás en su mente, pero vamos a concluir, hermanos. Vamos al capítulo 3 de Colosenses rápidamente, hermanos, para terminar esta mañana. Leeremos este y un verso más. Capítulo 3 de Colosenses, el versículo 15, hermanos. Mira qué recomendación o qué bendición nos comparte el apóstol Pablo. Y la paz de Dios,
gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué dice Pablo que debe reinar en nuestros corazones? La paz de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que nosotros debemos de procurar siempre, no algunas veces, siempre tener paz. Que haya una paz, una serenidad, una tranquilidad, una confianza en el pueblo de Dios, hermanos. En cada cristiano, en cada persona debe existir eso, hermano. No debemos de andar angustiados. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Hermano, no debemos andar así. Debemos tener una paz perfecta en nuestros corazones. Quiero concluir, hermanos, con un versículo muy conocido. Está en el libro de los Salmos nuevamente, el Salmo número 4. Salmo número 4. Vaya ahí rápidamente y concluimos, hermano. El verso número 8. Ese versículo favorito, especial de muchos de nosotros. Mire lo que dijo David, el rey David. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Alguien se disgustó porque yo escribí este salmo en el Facebook. Escribí este salmo y lo escribí como lo acabo de leer. En la antigua versión dice así como lo acabo de leer. Pero alguien no le cayó muy bien, se molestó porque en este salmo dice, en esta versión dice, me harás estar confiado. Y en la versión del 60 dice, me haces. Sea cual sea, hermanos, la idea es la misma. La idea es la misma de que Dios, su presencia nos hace vivir confiados. El tema de esta mañana, la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios con nosotros. Su presencia nos hace vivir confiados. No andamos angustiados. En estos tiempos difíciles donde hay muchas personas contagiadas de diferentes cosas que estén pasando en sus vidas, yo pienso que el problema más grande que la gente no se ha dado cuenta es el contagio universal del pecado en sus vidas. Y no le están prestando atención. El coronavirus, todavía si te tomas el medicamento te puede salvar. No es tan mortal y solo te matará el cuerpo. Pero el pecado no solamente te matará el cuerpo, sino tu alma también. Y te llevará al infierno por causa del pecado. Y la gente no se está dando cuenta de eso, hermanos. En otras palabras, tenemos la necesidad de contar con la presencia de Dios con nosotros. El único que nos puede librar no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual. La muerte en la condenación del infierno. Él es el único. Si nosotros podemos, hermanos, llevar a cabo la recomendación del apóstol Pablo, noten, comience por practicar a gozarse en el Señor. Cuando usted aprenda a gozarse en el Señor, usted va a adquirir un nivel de espiritualidad, un nivel de madurez en su vida. Y cuando usted llegue a ese nivel de madurez, usted va a tener la consolación que Dios nos da con su presencia. Y cuando usted tenga esa consolación de Dios en su vida, ahora usted va a poder sentir lo mismo. Va a tener esa unidad de corazón con los demás hermanos, con la familia de Dios. Y cuando usted tenga esa unidad, ahora usted va a poder tener la paz que solo Cristo da. Les invito a inclinar sus rostros, hermanos, cerrar sus ojos para terminar con esta oración en esta mañana. Que Dios nos ayude a tener en cuenta, tomar en cuenta la palabra y ser, hermanos, obedientes a la palabra del Señor. Padre Dios, esta mañana te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Ruego, Señor, que estés con cada uno de nosotros. Sigue hablando al corazón. Ayúdanos a llevar a la práctica lo que hemos escuchado. Bendice a mis hermanos. Gracias por los que estamos aquí, por los que pudimos llegar. Ruego por los que en sus casas, Señor,
se encuentran en este momento, Padre, para que hasta ahí tu presencia, Señor, les alcance tu mano poderosa. Ruego por los enfermos, por los que se encuentran enfermos. Tú eres el médico por excelencia. Sana a los enfermos, dales salud y dales victoria, Señor. Y por aquellos que han partido a tu presencia, ruego por sus familias, para que estés con ellos, Señor. Les des consolación, les des de tu gracia y les des fortaleza. Mi Dios, gracias por esta oportunidad. Ruego que sigas con todos nosotros, siga hablando en los corazones, porque todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.